El Gran Premio de Monza siempre es especial, y más si tenemos buenas carreras, que habitualmente las da, aunque sea un circuito difícil de poder adelantar. Y efectivamente esta edición ya parecía que iba a ser entretenida porque había bastante igualdad, y finalmente lo ha acabado siendo. Así que vamos a contaros qué es lo que ha ocurrido en este Gran Premio de Italia en el Autódromo de Monza, el Templo de la Velocidad. Recordamos con el debut de Colapinto, que parte desde la 18ª posición, Alonso, que estaba 11º, la cuarta fila los Red Bull, 7º y 8º, con Checo Pérez 8º, 7º Verstappen. La siguiente fila nos encontrábamos a Hamilton y Carlos Sainz, 4º Charles Leclerc, 3º Russell, y la primera fila Papaya. ¿Serán capaces en esta ocasión de conseguir conservar los McLaren esas primeras posiciones partiendo desde ahí? Porque hay mucha diferencia hasta la salida. La vuelta de formación daba comienzo. Sabemos que no suelen hacer buenas salidas, así que veremos si lo conseguirían. Estos son los neumáticos que han escogido de salida, la gran mayoría con neumáticos medios. Hemos visto a los Red Bull ir con neumáticos duros, o con Tsunoda, Stroll y Bottas también han ido con duros. Nos ponían las estrategias de Pirelli, pero realmente había mucha posibilidad de hacer dos paradas porque la temperatura era muy alta y el desgaste de los neumáticos era muy alto. Lando Norris, que ya esperaba que llegasen los pilotos para salir después de completar la vuelta de la formación. Muchísima expectativa también qué podrían hacer los Red Bull con esos duros. Había mucha gente que recordaba que el viernes fueron muy bien en simulación de carrera. La carrera daba comienzo con una buena arrancada de los dos McLaren, sobre todo de Lando Norris, que por fin Lando Norris consigue llegar a la primera curva saliendo primero, en primera posición. Hasta el momento nunca lo había conseguido hacer, y sí que lo consiguen esta vez. Por cierto, Russell, que se tiene que ir por fuera, luego veremos exactamente qué es lo que le ha ocurrido. Vemos a Norris y Piastri que conservan posición, pero Piastri sale mucho mejor de la segunda variante para llegar por el exterior a la segunda variante y conseguir adelantarle. O sea, es decir, Norris ha conseguido por primera vez conservar la primera posición en la primera curva, pero sigue sin haber mantenido el liderato después de la primera vuelta. Y es más, es que encima le adelantó Charles Leclerc, se puso en tercera posición, teniendo que sufrir ahora los ataques de Carlos Sainz, con Oscar Piastri liderando. Por la parte trasera, Fernando Alonso también lograba adelantar a Daniel Ricciardo en la salida. Vamos viendo cómo se van adecuando los pilotos. Vemos a Sergio Pérez, octavo, que empezaba a quejarse de George Russell, que estaba teniendo daños, y vamos a ver ahora qué es lo que le ocurrió en la salida. Vamos a ver esta imagen desde el helicóptero. Fijaros en Fernando Alonso, es el piloto verde que está aquí abajo de toda la fotografía. Fijaros la buena salida que tiene, ya ha adelantado aquí en los primeros metros a Daniel Ricciardo, e incluso llega a adelantar a Alexander Albon. Sin embargo, gracias a Albon ir por el exterior de la curva 1, tiene mayor trazada y consigue luego al final acabar devolviéndole el adelantamiento. ¿Qué es lo que ha ocurrido con George Russell? Bueno, pues muy sencillo. La salida no fue, la verdad, que nada mala tampoco, aunque no logró ni siquiera ponerse en paralelo en este punto, en los primeros metros, con los McLaren, y llega ya detrás de ellos y se tiene que acabar yendo largo, porque fijaros que contravolante después de tocar la hierba. Pero aquí hubo un problema también, y es que al hacer este zigzag que tienes que hacer para no ganar demasiado tiempo, aunque aún así luego tienes que devolver las posiciones, en el último se llegó a chocar, y eso ha provocado un daño del cual se quejaba Checo Pérez. También vamos a ver el adelantamiento de Oscar Piastri, cómo llegaba mucho más rápido, y por el exterior de esta segunda variante de la curva 4-5, la salida de la curva 4 y 5, conseguía completar el adelantamiento. Así lo veía Charles Leclerc, que luego aprovechaba para, fijaros, se pone aquí en paralelo y acabar completando el adelantamiento. Ese es el daño que tenía que tenía George Russell, del cual se quejaba Sergio Pérez, y más adelante veremos que incluso acaba perdiendo completamente ese endplate que iba colgando. Otro piloto que también tiene que entrar en las primeras vueltas debido a un daño en el alerón delantero y se lo tiene que cambiar su equipo es Nico Hülkenberg, ya que colisionó con otro piloto. ¿Con quién? Exactamente, pues estamos viendo con Yuki Tsunoda, que en esta curva 1 se va muy largo en frenada y acaba golpeando Nico Hülkenberg. Por esto necesitó entrar, y veremos por qué también repercutió a Tsunoda. Vemos a Fernando Alonso, que está detrás de Alexander Albon, y en estos primeros giros parecía que tenía más ritmo. Albon ya había perdido el DRS con los pilotos de delante, mientras que Alonso todavía lo mantenía.
Os había dicho que iba a haber consecuencias para Yuki Tsunoda y la consecuencia fue que tuvo que abandonar debido a esa colisión con Hülkenberg. Volvemos al frente, volvemos a la zona delantera con Oscar Piastri habiendo roto ya el DRS con Charles Leclerc. Leclerc también ha roto DRS con Norris ahora mismo en estos pilotos. No tenían ninguno DRS entre ellos. Alonso, que seguía muy cerca de Alexander Albon, pero la buena velocidad que estaba teniendo el Williams hacía imposible conseguir completar el adelantamiento. Por detrás, Daniel Ricciardo se iba largo en esta curva 1, utilizaba la escapatoria, devolvía la posición con Alonso y no había más problema. Checo Pérez, que cada vez se acercaba más a George Russell. Recordad que han salido con neumáticos medios, con neumáticos duros, por eso no estaba consiguiendo completar el adelantamiento, pese a que Russell estaba teniendo daños, estaba perdiendo mucho tiempo y ahora ya sí en la vuelta 11 los duros empezaban a funcionar mejor y conseguía completar el adelantamiento frente al Mercedes. También justo en esta misma zona veíamos a Kevin Magnussen hacer un adelantamiento a Daniel Ricciardo. Y ya después de perder la posición, pues en este caso Mercedes decide parar a George Russell, mientras que además a Piastri estamos viendo ahí que le están ya hablando de los planes y le dicen que si quiere ir al plan A, que si quiere ir al plan B. Mientras tanto, George Russell hace una parada muy temprana. No tanto como al final han acabado siendo, porque ahora iremos viendo que van a entrar a hacer las paradas, y aprovechaba por supuesto para cambiar el alerón delantero. En la siguiente vuelta Fernando Alonso también hacía su parada y salía delante de Russell. Claro, Russell ha tenido una parada muy lenta por tener que cambiar ese alerón delantero y salía por delante, algo de lo cual se tratará de beneficiar el piloto asturiano. Vemos la onboard de Lando Norris, que llegaba a salirse ligeramente en Les Modos. Sabemos que esta es una zona donde se han salido mucho los pilotos y no ha sido el único piloto en salirse ahí en carrera, y después de este momento decide hacer su parada, una parada que se fue larguísimo, llegando a tocar incluso el cartel que hay ahí del límite de velocidad, pero bueno, consiguió entrar, no hubo exceso de velocidad, le hicieron su parada y salió, vemos ahora mismo, por detrás de Esteban Ocon, algo que no era demasiado bueno porque paró para intentar adelantar a Leclerc. No estaba siendo capaz de adelantarle en pista, aunque estaba teniendo más ritmo, porque los Ferrari tienen muy buena velocidad punta. Así que como ese fue el caso, el problema es salir detrás de Esteban Ocon, que le iba a lastrar un poco en esta salida. La verdad que Esteban Ocon, bueno, le aguantó hasta la segunda variante, no puso demasiado impedimento, incluso llegando un pelín a levantar para dejarle pasar y tampoco él perder demasiado tiempo, y reaccionaba Ferrari en la siguiente vuelta haciendo su parada, y también lo hacía Lewis Hamilton en ese mismo momento, y Oscar Piastri se quedaba fuera. Fijaros en la tabla de tiempos que Norris le ha conseguido hacer el undercut a Charles Leclerc. En esa parada también hacía la detención Oscar Piastri, mientras que Carlos Sainz, fijaros que responde que estaban parando muy pronto, si querían quizá intentar ir a una parada, así que él iba a alargar un poco más, mientras que Oscar Piastri paraba, salía, fijaros, por delante de Lando Norris, también está saliendo por delante de Alexander Albon, así que tendría un piloto entre medias, mientras que Leclerc además cuestionaba el hecho de haber parado sabiendo que ya la había adelantado, no tenía demasiado sentido, y en ese sentido, pues bueno, la verdad que sí que tenía cierta parte de razón. Norris no conseguía completar el adelantamiento frente a Albon en primer momento, estaba cada vez más cerca, pero le vino muy bien porque le dio DRS y encima se quitó porque empezó a hacer su parada Alexander Albon. Vemos por atrás Hamilton ganando posiciones con los pilotos que todavía no han parado, en este caso le adelanta Lance Stroll, y Lando Norris, que viene en vuelta rápida, Charles Leclerc justo detrás suya, agarrándole el rebufo y el DRS, mientras que Norris ya está ahora mismo en aire limpio. Les Modos, y Verstappen es también quien se ha salido, al igual que lo había hecho Lando Norris en la vuelta anterior. Carlos Sainz, unas 5 o 6 vueltas más tarde que los primeros pilotos que habían parado, también hace su parada para poner el neumático duro. Carlos Sainz, que salía justo delante de Lewis Hamilton, por eso hizo en este momento la parada, para no perder posición. Mientras que veíamos también aquí un rifirrafe que tenían entre Kevin Magnussen y Pierre Gasly por un incidente que han llegado a tener. Ya vamos viendo cómo se va acercando a la curva 4 y llegaba a colisionar. Por esta sanción ha recibido Kevin Magnussen 10 segundos y ha recibido 2 puntos en la superlicencia, es decir, Kevin Magnussen no va a estar en el Gran Premio de Azerbaiyán. Os lo contaremos mejor, pero se pierde un gran premio. Vemos a Fernando Alonso, que llegaba a Valtteri Bottas y en este punto se quedaba detrás de Valtteri Bottas, mientras que George Russell sí que conseguía completar el adelantamiento. Conseguía adelantarle con relativa facilidad en la segunda vez que le alcanzaba, pero el problema está en que, fijaros en la diferencia con Russell, se le había escapado por unos 2 segundos y hasta este momento le había estado agarrando el DRS. Al haberle agarrado el DRS ganó mucho tiempo, pero aquí lo perdía, así que Valtteri Bottas le vino algo mal. Max Verstappen hace su primera parada para poner neumático duro
Algo que sorprendió porque ya sabíamos entonces que los Red Bull iban a ir sí o sí a 2 paradas y además la parada fue malísima ya que la rueda trasera izquierda no salía e hizo una parada de 6,2 segundos. No perdió demasiado porque ya no había más gente realmente detrás contra los que estuviesen peleando, pero esto ya devolvía el liderato a Óscar Piastri ya que Checo también hacía su parada en el siguiente momento. Vamos viendo cómo todavía se van adelantando a pilotos que no han parado, en este caso es Fernando Alonso que consigue el adelantamiento con DRS a Esteban Ocon. También la realización se subía al coche de Franco Colapinto, que hasta el momento apenas lo habían enfocado, completando un adelantamiento frente, ahora estamos viendo en el caso a Lance Stroll, que conseguía completar el adelantamiento. Y fijaros en Lando Norris, que tiene también a Charles Leclerc detrás. Empezaba a subir Lando Norris de desgaste en este momento, se había salido además en la segunda variante y ya tenía a Charles Leclerc DRS con él. Aquí es donde se llega a salir, fijaros en cómo va llegando a la segunda variante, a la curva 4 y en frenada se tiene que ir por el carril porque se había pasado la frenada, así que aquí perdió bastante tiempo. También por atrás veíamos una batalla entre George Russell y Sergio Pérez. Ahora ya Russell, teniendo el alerón bien, le había conseguido alcanzar, pero Sergio Pérez le cerraba bastante, incluso Russell se tenía que ir por fuera. Ahora mismo le adelantaba, pero le devolvería la posición, algo de lo cual Checo se quejó. Y no tiene mucho sentido que se queje Checo Pérez, es decir, se queja de que le ha devuelto la posición pero le compite. No sé qué quiere que haga, que le ponga una alfombra roja en este caso, pero bueno, al final paraba Lando Norris por las complicaciones que estaba teniendo con sus neumáticos, una parada que volvía a ser mala, no demasiado, 3,3, pero era mala también, que la verdad ha sido sorprendente las malas paradas que han estado haciendo. Y Lando Norris que decía que no sabía por qué no estaba pudiendo cuidar ese neumático. También Russell hacía su parada, otra parada lenta, 4,2 segundos. Veíamos a Alexander Albon irse largo en esta primera variante y fijaros, Norris que ha hecho su parada, Verstappen todavía no ha hecho la segunda parada y está alcanzándole, pero claro, aquí llega un punto interesante y es que lo que pueda perjudicarle, lo máximo que pueda perjudicarle Verstappen a Norris va a ser beneficioso, ¿no? Para ellos, tanto en el Mundial de Constructores como en el caso egoísta, por así decirlo, de Verstappen, en el Mundial de Pilotos. Él lo pregunta, si puedo defenderme, defiendo, corro contra él, porque sabían que tenían coche más lento, pero ya a lo mejor te puedes defender 3-4 vueltas y le fastidias. La respuesta es que sí, por favor, le llegan a decir, obviamente, que a lo mejor es una pregunta que ni siquiera tendría que haber hecho. Y efectivamente, pues empieza ahora una defensa de Max Verstappen, mientras que también veíamos a George Russell completar el adelantamiento frente a Sergio Pérez. Trató de devolvérselo el piloto mexicano, pero nada, llegados a la curva 4, George Russell consiguió completar el adelantamiento a Checo Pérez. Óscar Piastri, que hace su parada, que todavía no había hecho la segunda parada, sale por delante de Verstappen, así que Verstappen no va a tratar de frenarle a él, solo se va a centrar en Lando Norris. Y fijaros, llegando ahora a la frenada de la curva 1, Norris con DRS viene muy cerca, pero se le deja claramente el exterior para poderle cerrar y consigue hacerlo, claro, fastidiándole muchísimo. Aquí en la salida de la chicane tiene una mejor salida Lando Norris, pero no es suficiente tampoco como para conseguir completar el adelantamiento. Así que algo que le estaba fastidiando y le estaba quitando mucho tiempo a Lando Norris, que sería muy perjudicial, porque fijaros ahora mismo cómo están los Ferrari. Ahora lo vamos a mencionar, pero seguía acercándose y ya ahora sí, en este punto, no pudo hacer nada más Verstappen. Consiguió Lando Norris con un coche que es más rápido y con mejores neumáticos completar el adelantamiento. Russell que sigue recuperando posiciones, en este caso va a adelantar a Magnussen, Verstappen hace su parada, ya esta sí que fue una parada, ya sí que fue su parada, y no hubo más paradas. Y fijaros en los Ferrari, solo han hecho una parada. En este punto tenían 15 segundos frente a los McLaren, quedaban 11 vueltas. Vamos a intentarlo, ¿no? Eso decían los dos pilotos de Ferrari y por supuesto desde el muro, que además la realización se empezaba a fijar en esos neumáticos que no tenían mala pinta, o sea, no estaban en plenas condiciones, por supuesto, pero 10 vueltas más, pues lo mismo lo consiguen aguantar, ¿no? Pues entonces ahora empezaba un momento de persecución. Óscar Piastri tendría que adelantar a Sainz y luego recortar 10 segundos y adelantar a Leclerc, esto en 10 vueltas. ¿Será capaz de conseguirlo? Hombre, estaba sacándole mucha ventaja a Carlos Sainz, pero es adelantarle y luego acabar llegando a Leclerc. Ya está aquí detrás de Carlos Sainz, les recortaba una barbaridad en este momento, pero claro, en el primer intento que tuvo de adelantarle ya con DRS, pilló que justo estaban doblando a Gasly y eso benefició a Sainz porque tuvo el rebufo, tuvo el DRS y en la llegada a la frenada estaba todavía claramente por delante. Sainz decía que realmente
el neumático nos daba en buenas condiciones, pero que obviamente, pues bueno, ya lo iba a intentar, ya no iban a hacer su parada, que perderían incluso posición contra los Mercedes. Así que trataría todavía de defenderle, ahora en este punto no iba a ser capaz de conseguirlo. Ya en esta segunda zona de DRS, Óscar Piastri con muchísima más velocidad se lo quitaba de en medio y se ponía en segunda posición. Ahora el punto está en que tiene que recortarle casi otra vez 12 segundos, porque Sainz consiguió retenerle durante 2 segundos más a Piastri, tendría que recortarle 12 segundos en ya 7 vueltas, mientras que Norris además está cuarto. Ya Norris estaba completamente descartado para la victoria, no para el podio, incluso para la segunda posición. Lando Norris para el podio, la verdad que bueno, pues Sainz intentó hacer lo mejor que pudo, le retuvo en una ocasión, le retuvo en una frenada, encima empezaban a decirle a Leclerc que cambiase balances y le decía, dejadme en paz, que quedan 7 vueltas, que tengo que acabar esto, y todavía pues Norris cada vez más y más y más y más cerca, con DRS la adelantaba con mucha facilidad. Fijaros en la tabla de tiempos, 8,8 tiene Leclerc ahora mismo de ventaja frente a Óscar Piastri y quedan simplemente 5 vueltas. ¿Será capaz de conseguir conservar esa posición? La realización empezaba a fijarse en un Charles Leclerc, que además a Verstappen, bueno, pues decía que hablasen porque no le estaban reportando nada por radio, que sabía que estaba en una mala posición, pero que tenían que hablarle. La realización se fijaba en esta batalla. Óscar Piastri y Charles Leclerc, batalla en la distancia, mientras nos empezaban a decir cómo estaba el Mundial de Pilotos y Constructores, se acababa así. Eso os lo contaremos más adelante, pero Charles Leclerc todavía en esa primera posición, 3 vueltas, empezó cuarto, estaba primero, ¿será capaz de conservarlo? Fijaros lo lejos que todavía estaban y quedan 3 vueltas para que acabe la carrera. Óscar Piastri, que estaba intentando, que estaba empujando, fijaros que tiene hasta 3 segundos de ventaja frente a su compañero de equipo, que ya sabía que no iba a llegar, pero no era capaz. Leclerc, un giro, bandera blanca, y luego bandera a cuadros iba a conseguir. La afición que estaba ya ovacionando cada giro que daba Charles Leclerc. Obviamente que sabemos que estamos en casa Ferrari, última vuelta, y quedaba muchísima distancia. Ferrari lo consigue, Ferrari le sale una estrategia que no era la ideal y consigue Leclerc ganar en Monza. Después de haber ganado en Mónaco, no habían vuelto a la victoria, parecía que era imposible que Ferrari volviese a ganar carreras este año, lo han hecho posible. Óscar Piastri cruza línea de meta en segunda posición, Norris se lleva la vuelta rápida en el último momento, pero daba exactamente igual. Lo importante era Leclerc, un Leclerc que obviamente por radio estaba eufórico, ganó en Monza en su Gran Premio de casa, ganó en Mónaco en su Gran Premio de casa, gana en Monza en el Gran Premio de casa de Ferrari, que es la carrera más importante del año, por supuesto, para Ferrari. Ganar en Ferrari delante de los tifosi es especial, y lo han logrado. Segunda posición para Piastri, como os digo, Norris tercero. Cuarta posición para Carlos Sainz, quinto Hamilton, sexto Max Verstappen, que dentro de lo malo pues ha remontado una posición gracias a que George Russell ha sido quien ha acabado séptimo por esa colisión, por ese daño que ha tenido en la primera vuelta, y octavo Sergio Pérez. Ya en la Fórmula 1.5, Albon noveno y Magnussen, sumándole la sanción que ha tenido, décimo. Una verdadera lástima que Alonso se queda a las puertas de los puntos porque ha hecho muy buena carrera, pero gracias a que Albon y Magnussen no han hecho una segunda parada tampoco, han conseguido conservar la posición. Colapinto decimosegundo. Ayer había críticas a Colapinto inexplicables, ha remontado desde la 18ª hasta la 12ª posición. Ricciardo decimotercero, y ya a partir de aquí los doblados: Ocon, Gasly, Bottas, Hülkenberg, Zhou y Lance Stroll, que ha hecho una parada extra al final. La verdad que no se sabe muy bien por qué. Tsunoda ha sido el único abandono que ha habido en este Gran Premio de Monza. Carrera que ha sido espectacular, carrera que ha sido especial, primera victoria que tiene Ferrari en este circuito desde que lo logró el propio Charles Leclerc en 2019, y la verdad que una victoria muy, muy buena. Estos han sido los sectores más rápidos. Sabéis que en carrera, pues bueno, dependen mucho del momento en el que hagas también la parada, porque tengas mejores neumáticos. Fijaros que Stroll está segundo, por ejemplo, en el primer sector, o fijaros que Albon generalmente está también bastante bajo y ha entrado en los puntos, está por debajo que Alonso en todos los sectores. Eso es por ese motivo, pero os lo quería poner. También velocidades punta, depende un poco de si has tenido rebufos, de si has tenido DRS, pero bueno, Magnussen ha sido quien ha marcado la velocidad punta más alta, luego los dos Aston Martin sorprendentemente, pero fijaros que los Ferrari han sido los que han mandado velocidad punta más baja, pero porque apenas han tenido DRS, entonces por eso no han marcado vueltas rápidas, no han marcado velocidad punta más alta. Así queda el Mundial. A ver, que dentro de lo malo
Norris le ha recortado 8 puntos a Verstappen, pero estábamos debatiendo si sería capaz de recortarle 20 puntos. Bueno, pues no ha sido así. Le ha recortado como si hubiera quedado primero y Verstappen segundo. Literalmente, ha sido eso lo que le ha acabado recortando. Y McLaren, que en ocasiones han estado virtualmente primeros en el Mundial de Constructores, finalmente se quedan a simplemente 8 puntos también, pero venían con 30 puntos de ventaja, se van a 8 en Bakú, van a salir por delante de Red Bull. Así que poco más os podemos contar de lo que ha sido esta carrera de Monza. Hay que analizar muchísimas cosas, pero lo vamos a ir haciendo con tranquilidad porque nos quedan 2 semanas hasta que llegue el próximo Gran Premio, que será en Bakú. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias si has llegado hasta el final. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el siguiente.